Hoy estamos en la parte 19 de lo que hemos llamado Apocalipsis 2050. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 5 y vamos a estudiar hasta donde nos permita el tiempo los versos del 1 al 5, donde la gloria está concentrada en un solo punto, en el trono. Y iniciamos leyendo el verso 1 del capítulo 5 que dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese es el verso que vamos a estudiar hoy. Pero antes de entrar al verso 1 y desarrollarlo, les recuerdo que Apocalipsis no es una fecha, es un lenguaje. Así es como lo hemos venido aprendiendo. Y cuando él dice, vi en la mano derecha, tenemos que recordar algo que hemos venido afirmando. El Apocalipsis no se lee como si se estuviera leyendo un periódico, no se lee como si se estuviera leyendo una novela o una agenda profética con días y horas exactos, ¿no? Como les acabo de decir, el Apocalipsis es un lenguaje simbólico, donde cada palabra, cada imagen, cada detalle importa. Así como en el Éxodo y en Ezequiel, la gloria es revelada a través de las figuras como la nube, el fuego, el trono, los seres vivientes que describen ellos. En el Apocalipsis la gloria se revela también en visiones, formas, en números, en acciones. Si el Apocalipsis es un lenguaje, entonces nosotros tenemos que respetar cada tilde dentro de ese lenguaje. De hecho, en Mateo 5:18, el Señor dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Pero quiero aclarar algo, mis hermanos. Una explicación necesaria antes de entrar a la clase de hoy y para poder entender por qué la Biblia no se explica como se debería de explicar. Y debemos de comenzar con algunas verdades que en la iglesia, cuando digo la iglesia no estoy hablando de el cajón, sino de las personas que la componen, que en la iglesia no se enseña con claridad. Para comenzar, usted escucha a alguien que dice, vamos a ir a estudiar el texto original. En el texto original dice esto. Y déjeme decirle que no hay textos originales, no existen textos originales. Nosotros no tenemos a los autógrafos. Los autógrafos son aquellas personas que desarrollaban, valga la redundancia, la autógrafa. Eran aquellos que escribían por sí mismos o aquellos que dictaban a un escriba la historia que estaban relatando para que quedara escrita, como Pablo, como Moisés, como Juan. Eso no lo tenemos nosotros. Tampoco tenemos los manuscritos hechos por los emanuentes. ¿Quiénes son los emanuentes? Aquellos que escribieron con su mano lo que otro les estaba dictando. Todo eso se ha perdido en el tiempo. Todo eso se perdió por las persecuciones, todo eso se perdió por las guerras, de hecho por el desgaste natural del material, porque los papiros y los pergaminos eran muy frágiles y se fueron deteriorando. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Lo digo, mis hermanos, porque cuando se lee el Apocalipsis y cualquier libro, se escucha decir cosas que son totalmente erradas. Nosotros tenemos copia de las copias. Eso es lo que tenemos. Copia de las copias. No hay un solo texto que esté probado, que sea directo de quien lo escribió o quien lo dictó. Y aún así, mis hermanos, no existe otro libro en el mundo que tenga tanta evidencia y tanta conservación del mensaje como la Biblia. ¿Por qué? Porque entran dos escenarios fundamentales y tengo el deseo de explicarlos hoy, porque es importante.
Cuando usted escucha decir a alguien, mire, aquí se escribió con mayúscula para decir que era referente a Dios, está equivocado. Cuando usted escuche decir a alguien que aquí está un acento en una tilde para demostrar que hay un énfasis en algo, está equivocado. En primer lugar, porque en latín no está escrita la Biblia en latín, sino está escrita en griego y está escrita en hebreo y una parte en arameo. Pero en latín, que era el idioma que se escribía en Roma, todo era con mayúsculas, no existían minúsculas. En cambio, en los textos hebreos todo era en minúsculas, no existen mayúsculas. Estoy hablando con los textos hebreos bíblicos de la antigüedad. No existen vocales en el hebreo bíblico, solo consonantes. No existen signos de puntuación y no existen los tiempos verbales como los conocemos nosotros. Entonces, el decir que porque en el original dice así y subrayar que hay una tilde, que hay un acento, que hay una composición dentro del texto con las vocales, es desconocer justamente los escritos. ¿Cómo tenemos nosotros la información con la cual estamos estudiando al día de hoy? Tenemos dos cosas o dos estudios científicos. Uno se conoce como la crítica textual y el otro se conoce como el texto receptus. Esto no es una clase de oratoria ni es una clase de homilética, pero deseo plantear esto para continuar por unos detallitos que vamos a ver en este verso número uno. Ustedes saben, mis hermanos y mis hermanas, que yo no puedo venir y traer una clase y traerla así superficial y nada más mandar un mensaje asumiendo que todos conocen historia, que todos conocen lo que es la geografía, la cultura, eh, todo el acontecer que había en las épocas antiguas, porque si yo asumo eso, entonces estaría dejándolos en una nebulosa. Yo soy maestro, fui llamado para enseñar. Eso, para eso el Señor me puso para enseñar. Me llaman pastor porque no se entiende claramente la diferencia entre una misión y la otra. Bueno, yo pastoreo, está bien, pero yo soy maestro. Fui llamado a enseñar. La crítica textual consiste en recuperar el texto más cercano al original, no el original, el más cercano al original. Porque la crítica textual es una disciplina que compara todas las copias disponibles, reconstruye para tratar de encontrar el mensaje más exacto en la medida de lo posible a lo que fue el original, no que hayan originales. ¿Y por qué es importante y necesaria la crítica textual? Porque al haber miles de copias hechas a mano, copias de las copias de las copias, de hecho, algunos escribas cometieron errores involuntarios. Pusieron palabras involuntarias, acentos involuntarios, y entonces la crítica textual lo que busca es agarrar, comparar todos los manuscritos para aclarar esos errores. Otros vinieron y añadieron explicaciones al margen del texto, que luego fueron copiadas dentro del texto como si hubiera sido parte de la revelación bíblica. Cuando usted compra una Biblia y usted ve el texto arriba y abajo explicaciones, eso se hacía antes también. Entonces había gente que tomaba y la explicación las ponían abajo. Por eso existen los textos espurios. Son textos que no existen en los documentos más antiguos, pero están ahí porque alguien puso una explicación y quedó como si fuera parte del texto. El hecho de que yo les esté mencionando esto no significa que la palabra de Dios cambia. La crítica textual lo que busca es purificar ese texto para hacerlo lo más cercano a la idea del que lo escribió. Por ejemplo, el final largo de Marcos, cuando usted lee Marcos el capítulo 16, 9 al 20 es diferente en otras copias. O el pasaje de la mujer adúltera en Juan capítulo 7, versos 53 en adelante, está diferente.
O cuando el Señor dice que esto no sale si no es con oración y ayuno, la palabra ayuno no está ahí, fue puesta ahí, posterior a los escritos que el Señor o que los apóstoles habían hecho, los evangelistas. Entonces, en algunas copias tardías, no en las más antiguas, se ven esos errores. Cuando la crítica textual toma los textos y los compara, se da cuenta de que eso fue añadido. Entonces nos ayuda a entender cómo y qué se quiso decir en ese momento. Recuerde que lo que estoy explicando va alrededor de que ustedes puedan entender claramente lo que vamos a ir abordando cada vez más en el libro de Apocalipsis. De hecho, a esto se debe esta explicación. No estoy tomando este tiempo por tomarlo. Tiene un sentido, tiene un norte, tiene dirección, tiene propósito. Ahora hablemos del texto Receptus. El texto Receptus es un conjunto de manuscritos griegos tardíos, no están los manuscritos en hebreo ni en arameo, sino en griego, y que fueron usados por la Reforma Protestante para poder sacar las versiones de Reina de Valera, la 1602, la 1909 y la que se usa mayormente como es la 1960. Entonces el texto Receptus fue importante para esa época, para ese momento, pero estaba trabajando con un número limitado de manuscritos a diferencia de la crítica textual. Y casi todos los manuscritos eran medievales. Me refiero que no eran de los años del primer siglo. Esto no es malo, pero significa que el texto Receptus no es más antiguo que la crítica textual. Aquí es donde muchos creyentes se confunden y piensan que el texto Receptus de la iglesia que se reformó es el texto más cercano a las ideas del emanuente o del autor o del autógrafa. Pero eso no es necesariamente cierto. Entonces la crítica textual usa un espectro mucho más amplio, como son los papiros del siglo segundo, los códices del siglo cuarto, busca lecturas patrísticas, busca versiones bien antiguas como la versión siriaca, la copta, la latina, y trabaja en esos manuscritos viejos y de ahí que de 5.800 manuscritos griegos que tiene la crítica textual, de todos esos idiomas antiguos, nos ayuda a nosotros a entender claramente cada uno de los textos y el propósito por el cual fueron dados. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a estudiar algunas cosas dentro del capítulo 5 de Apocalipsis que es necesario no ponerle ni una J ni una tilde. Pero hasta ahí también hay un error a la hora de enseñarse. Porque la J, como la usamos nosotros en José y Jesús, no existía en los tiempos de Cristo. La J es una letra muy moderna. La tilde, como la que usamos nosotros en canción, en lápiz, tampoco existía. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice que no se ponga ni una J ni una tilde si no existían cuando Él estaba diciendo eso? Porque aquí está el detalle que tenemos que aclarar. La letra J evolucionó de la letra I, del alfabeto latino, y ya les dije que en latín se escribía solo en mayúscula. Y durante los siglos primeros, la I y la J eran básicamente la misma letra y eran vistas como una consonante. La I no era vista como una vocal, sino como una consonante que tenía un sonido fuerte. Y en el paso de la historia se fue diferenciando y poco a poco se le va dando el sonido que nosotros conocemos hoy en día. Así que cuando el Señor está diciendo que ni una J ni una tilde, no está hablando de la J española, ni tampoco está hablando de la tilde española. No era eso lo que el Señor tenía en mente, como no tiene en mente una serie de cosas que nosotros vemos en el texto cuando lo leemos, cuando Juan está hablando, no es lo que usted y yo estamos entendiendo. Nosotros usamos la tilde en español para marcar
sílabas, para entonarlas, para distinguir palabras, tú, él, pero realmente es un desarrollo propio de nuestro idioma. En tiempos de Jesús no existía ese tipo de entonación como lo usamos nosotros hoy. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Lo que Jesús realmente estaba diciendo ahí es que no se tomara ni una iot ni una queraya. Iot es la letra más chiquita, que es una especie de ganchito del alefato hebreo. Y una queraya es un trazo, es como una especie de rayita de lo que es la escritura griega. Entonces el Señor está usando dos palabras, o mejor dicho, dos letras que los receptores del mensaje del momento en el cual está él manifestando su enseñanza de manera oral, porque los evangelios no fueron escritos sino hasta 50 años después, más de 50 años después, porque el libro de Gálatas fue el primer documento escrito en el año 59. Y después de ahí, los evangelios son escritos allá en el 63, el libro de Mateo en el 63 después de Cristo. Entonces, cuando él habla de la letra más pequeña del alefato hebreo, que es como le digo, es un ganchito, es como cuando usted pone un apóstrofe, y esa es la letra que tiene un significado muy profundo, la iot. Y la queraya era como un cuernito, un tracito, como una marquita, como hacer una rayita. Cuando usted estudia eso y, y lo entiende, el Señor está hablando de dos trazos en particular, uno que parecía una coronita, que es la iot, y otro que era como una especie de rayita pequeña. Entonces, la iot tenía una representación para el que estuviera escuchándole a él como una letra que tenía un valor de 10 y hasta eso. Porque en hebreo antiguo no existían los números. Cada letra en sí tenía un sonido y tenía un número o un valor numérico. Entonces la yo tenía el valor numérico de 10. Y cuando el Señor está hablando eso, está mencionando a la primera letra que forma el tetagrama. Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, ahí está la letra. Yod, Hei está lo que la gente le llama J, pero es un sonido diferente. Yod, Hei, Vav, Hei está diciendo que ni la primera letra del nombre de Dios, que es la Yod, debe darse por menos, porque esa letra, por pequeña que sea, tiene escondida en sí misma una enorme información. Entonces, cuando Jesús dice que ni la iot, lo que está diciendo es que ni la letra más pequeña que esconde en la Biblia el nombre de Dios que debe ser revelado, debe tomarse como menos, ni la queraya, que sería la J según el traductor, que es un trazo pequeño pero un poquito más largo, es un trazo mínimo, es como un comín, como un cuernito, que ni esta letra deben de darse por menos. ¿Por qué el Señor explica eso? Porque el Señor nos está enseñando a nosotros que el lenguaje bíblico no es irrelevante. Que el lenguaje bíblico es tan importante, que hasta una pequeña letra como la iot y un pequeño trazo como el queraya debe darse la importancia. Entonces, cuando aplicamos esto al Apocalipsis, si para Jesús la iot y el trazo eran tan importantes, para nosotros debe ser así de importante cada figura, cada palabra, cada símbolo. Entonces, cuando llegamos a estudiar un texto como el Apocalipsis, no podemos leerlo rápido. Debemos de tomarnos nuestro tiempo. Por eso ustedes logran ver
que a veces en una clase me toma hasta una hora en un solo verso. Y alguien se preguntará, pastor, ¿y cuándo vamos a terminar de aprender el Apocalipsis si es tantísima información por cada verso? Bueno, eso no importa, no nos preocupemos por eso. De ahí estoy subiendo la información a YouTube. Ahora la voy a subir a un, este, a una página que abrí para personas no videntes y para personas que tienen problemas de audición, para que el que no puede oír pueda leerlo y el que no puede ver pueda escucharlo. Estoy, si Dios me lo permite, tratando de subir todas las enseñanzas de Apocalipsis para ustedes en YouTube y para ellos también en esas plataformas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender esta parte simbólica. No podemos excusarnos en no estudiar el Apocalipsis diciendo que qué miedo o que no lo entendemos. Al contrario, mis hermanos, el simbolismo cuando estudiamos debe llamarnos la atención y debe de traernos a sentir la exquisitez del texto que estamos estudiando. Cada número, cada color, cada animal, cada objeto, un libro, una copa, un sello, una trompeta, un movimiento, un abrir, un cerrar, un subir, un descender, tiene un valor en el lenguaje de Dios importantísimo. Ahora sí, con esta base, con lo que acabo de explicar, que me tomó 25 minutos, vamos a empezar a leer Apocalipsis, capítulo 5, verso 1, porque cada palabra cuenta. Tome nota y cada una de las cosas que vayamos desarrollando, guárdela para sí. Yo la voy a subir a las plataformas, pero no sé cuánto durarán estas plataformas antes de que cambien y empiecen a censurar. Si puedo, con la ayuda de Dios, hacer el libro de manera física, pues lo haré. Y si no, muy probablemente este libro lo iré haciendo por partes y se los estaré pasando. Apocalipsis 2050 va a ser un libro que voy a hacer totalmente gratis y lo voy a ir subiendo por cada cierta cantidad de capítulos para que ustedes mismos puedan tenerlo, lo puedan imprimir, lo puedan pedir. Lo voy a poner en la plataforma de Amazon por secciones, como le digo. Cuando complete una especie de unas 200 páginas, lo voy a subir de manera que les salga a ustedes gratuito. Solo tengan que pagar el envío que hace Amazon. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el tiempo se acabó. Porque el tiempo no se está acabando. El tiempo se acabó. Entonces tenemos que concentrarnos en tratar de enseñar en este poco tiempo que queda lo mejor que podamos hacer de parte nuestra para que si alguna persona, por alguna razón, tenga que enfrentar los últimos tiempos porque se quedó, entonces tenga las herramientas para poderlo enfrentar. Esperemos que todos el Señor nos arrebate y nos lleve consigo. Pero la Biblia es clara, la Biblia no miente y dice que un grupo se queda y otro grupo se va. Y la verdad, cada vez que yo me profundizo en el estudio, sé que el grupo que se queda con un propósito y es predicar a las personas que van a tener que pasar durante la tribulación y por eso tenemos que estar preparados. Tengo la fe de que el Señor me lleve con Él, ya sea en mi muerte o ya sea que me ascienda con Él. Pero al final de cuentas, el único que puede decir sí o no es Él. Leo el texto 1 de capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Ok, vamos a tomar la palabra por palabra, como lo dijimos, como estar viendo el layot y estar viendo el trazo en cada una de las palabras. Empieza diciendo Juan y vi. Y esto es muy importante, mis hermanos. Él no está diciendo me imaginé, no está diciendo me pareció, no, él está diciendo vi. Este lenguaje es un lenguaje de revelación, no está diciendo yo opino, él no está dando una opinión. Juan no está inventando nada.
Juan está recibiendo tal y cual él está viendo. Y la visión no nace de la mente de Juan hacia Dios. No, la visión viene del trono hacia Juan. Así, mis hermanos, podemos ir conectando nosotros todo lo que hemos venido estudiando. Así como Moisés oyó a Dios clamar, a Jehová clamar, a Jehová, nosotros estamos viendo un escenario donde los seres vivientes están rindiéndole honra y gloria al que está sentado en el trono. Y Juan ve a ese que está sentado en el trono, que es el centro del mensaje, es su gloria y es el libro que Juan está utilizando para explicar lo que él está viendo. Dice que ese que está sentado en el trono tiene en la mano derecha un libro. No es un libro como usted y yo pensamos, no es un libro como que tiene una tapa al frente y otra atrás. No, no, son pergaminos, son rollos. Y eso es lo que Juan está viendo. Pero no es cualquier mano la que está sosteniendo el libro. La Biblia, mis hermanos, simboliza la mano derecha como autoridad, como poder, como derecho legal, como gobierno. Así que lo que está diciendo Juan es que el que está sentado en el trono tiene la autoridad para leer el libro. No es un acto improvisado, no es una ocurrencia, no es un accidente profético, no es un acto legal de Dios en el universo. La mano derecha del que está centrado en el trono equivale a decir, el que va a abrir este libro tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad y todo lo que se ejecute después de eso, a nadie o nadie lo puede apelar. Nadie puede decir, esto no es justo. Al contrario, lo que se dice es todos tus juicios son justos y son verdaderos. Entonces, él dice que ese libro estaba del que estaba sentado en el trono. Entonces vamos a hablar del que estaba sentado en el trono. No es cualquiera el que está sosteniendo ese libro. El mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 4, donde los seres vivientes, que ya expliqué quiénes son y lo pueden ir a estudiar en las clases pasadas, y los ancianos, que también ya lo expliqué, que son los que le están dando gloria, honra y acción de gracias constantemente. Ese que está sentado en el trono fue revelado en el Éxodo cuando allá en el capítulo 34 Moisés escuchó decir a Jehová, proclamándole a Jehová misericordioso y piadoso. Así que lo que Juan ve, mis hermanos, es al Dios que proclamó su nombre en el Éxodo, ahora está sosteniendo en su mano el libro donde está escrito el desenlace de toda la historia y de toda su gloria. El libro, como les dije, no es un cuaderno moderno, es un rollo, pero es más allá que un simple formato físico. Estamos hablando de algo que representa una profecía espiritual, un lenguaje celestial. Entonces este libro, más que un artículo, es un decreto, es un testamento, es un título de propiedad. Es el plan completo que Dios tiene para el fin de la creación. Es el plan que Dios tiene para los juicios, para la redención, para la institución del reino. Así que este no es cualquier documento ni tampoco es un documento más del cielo. Este es el documento. Esto es muy importante. No es un documento, es el documento. Y si Jesús está diciendo que ni una iot ni un trazo debe dejarse por alto, nos está diciendo que todo el libro en su totalidad, por dentro y por fuera, debe tomarse con mucha seriedad. Aquí hay un detalle muy hermoso. No dice que el libro tuviera espacios en blanco. No dice que le faltara nada. No dice que estaba esperando que se le agregara absolutamente nada. No, lo que él está viendo es un rollo que está completamente lleno. ¿Qué nos dice eso? Que está hablando que la plenitud del consejo de Dios no acepta que nadie le añada a nadie, nada. No acepta que nadie le corrija nada. No acepta que nadie le complete nada. Ni los ángeles, ni los hombres, ni los profetas, que eso fue lo que dijo
Pablo. Si alguien viniera con otro evangelio que no es el que hayamos predicado, dice que sea tomado por anatema, así sea un ángel del cielo. Entonces, decir esto es un equivalente profético a que la obra está completa, a que el plan es perfecto. El hombre no tiene cómo editar lo que Dios está poniendo. Entonces ahora viene lo siguiente. Van a hablar de 7 sellos, que es un decreto real, es un testamento, pero no es cualquier testamento, es un testamento divino. Cuando Juan describe en Apocalipsis, el público que está escuchándole a él entiende perfectamente el lenguaje que él está usando, el de los sellos. Para nosotros es un concepto muy abstracto. Para nosotros es un una herramienta para imprimir algo sobre un documento, para hacerlo legal, para hacerlo solemne. Pero en el caso de Apocalipsis 5 no. Esto tiene un fondo simbólico más que cultural. ¿Cómo funcionaban los sellos en la antigüedad para poder entender lo que Juan está viendo? Recordemos que el Señor está diciendo que Él habla con un lenguaje de la tierra, fue lo que le dijo a Nicodemo, para que se entienda lo que está en los cielos. Y si no entendemos lo de aquí, mucho menos lo que está en los cielos. Entonces el sello o los sellos son un decreto real. Cuando un rey enviaba un rollo, repito, no un libro, un rollo, un pergamino, que dice que está escrito por dentro, era hecho como una especie bueno, de rollito, eso es, por eso se llama un rollo. Se hacía un rollo, se le ponía un hilo y al hilo se le ponía cera caliente con la cera y en la cera caliente el anillo del rey era puesto. Entonces el sello puesto ahí garantizaba autenticidad, o sea, garantizaba que venía del rey, garantizaba autoridad, o sea, significa que ese sello indicaba que lo que estuviera dentro era obligado a obedecerlo. No había alternativa a dar una opinión o a estar en desacuerdo. No, era obligado a obedecerlo, era un decreto real. También significaba protección legal. Nadie podía abrir ese sello sino la persona designada, el testigo designado. Y tenía también un simbolismo de consecuencias. El que lo abría sin autorización, lo que tenía por pago era la muerte. Nosotros podemos ver ejemplos bíblicos como en Daniel 6:17, cuando la cueva fue sellada con el sello del rey, nadie la podía alterar. En Esther 8:8, el decreto del escrito que fue sellado por el anillo del rey, nadie lo podía revocar. Entonces el sello del rey era irreversible, o sea, nadie lo podía cambiar. Los sellos eran usados en testamentos y en herencias. Un testamento se sellaba con cera y con el sello personal del testador. Entonces, cuando se abría era cuando el hombre moría o la mujer, si era que la que estaba dando un testamento, pero estamos hablando en caso de reyes, y se había nombrado una persona para que abriera el sello en el momento en el cual la persona muriera. ¿Qué aseguraba esto? Aseguraba que nadie le agregara a la herencia algo, que nadie le quitara a la herencia algo. Aseguraba que no se quitaran o se pusieran herederos. Se aseguraba que nadie alterara los bienes. Y también aseguraba que nadie ejecutara este documento sin la autoridad del testador. O sea, había una persona designada para eso. Vaya armando en su mente la idea de lo que estamos hablando del verso 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. Pero Jesús está usando ambos simbolismos en Apocalipsis 5. Esto es, cuando vemos Apocalipsis 5, en el mismo tiempo se está usando un decreto real, porque hay un juicio que va a iniciar en el capítulo 6 por las infracciones, y hay un testamento que es una herencia aprobada por el rey que se le va a decir a los herederos que están en ese momento delante de él. Juan no está viendo un documento cualquiera, está viendo un decreto del rey del universo,
está viendo el testamento del heredero del reino. ¿Quién es el heredero del reino? El Señor Jesucristo. Nosotros somos coherederos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El heredero es el que recibe todo y es suyo. Y los coherederos es los que reciben si al heredero le place darles algo. Lo digo de esta manera. El heredero es la persona que el Señor, en este caso, el Padre con Jesucristo, aprueba como que es digno de recibir todo. Nadie más es digno. Entonces a esta persona se le da la herencia. Pero esta persona que recibe la herencia, en este caso el Señor Jesús, si Él quiere, si a Él le place, comparte con los demás en la forma en que Él quiera compartirlo. Pero también la consecuencia de no haber hecho lo que estaba testado o las exigencias del testador traía consigo castigo. Y estaba dentro del mismo rollo explicado. Por eso habría que abrir los sellos para poder desatar los castigos que están en el capítulo 6 al 19 de Apocalipsis. En el capítulo 6 vamos a aprender de los castigos, en el 6 al 19 de todos los juicios que se desarrollan y al final, en el capítulo 21 y 22 se va a leer la herencia, porque esas dos cosas son las que se leen en Apocalipsis. Y cuando abramos el capítulo 6 lo que estamos haciendo es abriendo el castigo que el Señor estableció por haber irrespetado lo que Él nos demanda. Ahora la pregunta es, ¿por qué 7 sellos? Porque los testamentos tenían un sello, a lo sumo tenían dos. Habían algunos que tenían tres, pero eso era debido a la importancia que estos tenían. Para darle un ejemplo, 1 o 2 sellos eran algo normal, o sea, un decreto normal. Si se le ponían 3 sellos, lo que se estaba enfrentando una persona era ante un decreto que estaba testimoniando un juicio civil fuerte. O sea, 2 sellos, un decreto normal. Bueno, a partir de mañana, todas las personas de este reino tienen que pagar el 10% de impuestos. Eso es un decreto normal. 1 o 2 sellos. 3 sellos era cuando se enviaba un llamado a que una persona tenía que enfrentar tal vez la pena de muerte, un castigo. Pero 7 sellos, esto era algo que ellos no habían visto, porque es un acto legal supremo, es un acto legal perfecto. Entonces 7 sellos, cuando lo escucha una persona que conoce la Torah, que conoce el Tanakh, está entendiendo que esto es totalidad, que es perfección, que es un veredicto completo que no viene de los hombres, sino que viene de una ejecución de absoluta autoridad, de alguien que está diciendo algo eterno e irrevocable. Es decir, lo que se está viendo ahí es que Dios ha sellado ahí toda su voluntad y todo su plan está en esos rollos o en ese rollo. Nada está sin sellar, nada está sin proteger y nada está sin futuro. Lo que nos está diciendo nosotros o estamos recibiendo el mensaje es que Dios no está improvisando absolutamente nada. No es que diga el Señor, ay, mira, como me salió esto así, lo vamos a hacer así. No, 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 no. Por eso Él pregunta claramente, ¿quién puede abrir los sellos? Porque aquí es donde está el simbolismo. Aquí es donde estamos viendo cada vez más la teología pura. Solo uno podía abrirlo y era el testigo nombrado por el rey. No era un ángel, no era uno de los seres vivientes que estaban ahí, no era uno de los ancianos que está sentado en el trono, no era un profeta, no era un apóstol. No, mis hermanos, solo uno tenía el derecho legal de abrir y romper cada uno de esos sellos. Y es el representante legal autorizado por el rey. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 vemos que nadie lo puede abrir, nadie lo puede leer, nadie lo puede tocar, ni nadie lo puede mirar. Porque el cielo lo que está reconociendo es que no hay un heredero aparte de él. No hay un testigo legal aparte de él. No hay nadie digno aparte de él. No hay quien cumpla ninguno de los requisitos.
En Ezequiel, en el capítulo 36, cuando se habla de una alta resolución, cuando se explica de una manera profética esto, él dice que el hombre no puede traer gloria, no puede salir gloria del hombre. Por eso es que la gloria viene de los seres vivientes, no del hombre. Los hombres lo que hacen es responder a esa gloria y se quitan las coronas y las diademas y las arrojan al que está sentado en el trono, porque del hombre no viene gloria. El hombre no puede ejecutar ningún decreto. El hombre no puede recibir herencia si no es a través de Cristo, porque Él es el heredero. Así que el acto legal inicia con los juicios, inicia con todo lo que se va a desatar a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. ¿Y qué hace Juan? Donde lee esto, donde ve esto, Juan empieza a llorar. Juan llora porque él dice, no va a haber juicio final. ¿Quién va a hacer que seamos librados y perdonados de todo esto? No puede haber reino para los justos. Entonces, ¿de qué sirvió los sacrificios, que hayamos muerto decapitados, aserrados, comidos por los leones, que hayamos sido quemados? ¿De qué sirve eso? ¿Quién puede respaldar las promesas que se nos dieron si no hay nadie digno? No puede haber restauración de Israel, no puede haber herencia para la iglesia, no hay nadie digno. Es como que si la historia hubiera quedado atrapada para siempre. Y en ese momento, en el momento que Juan está llorando y está sufriendo, porque dice, y entonces, ¿quién nos va a nosotros a librar de todo esto? Aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el verso 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Eso, mis hermanos, es lo que hace que Juan caiga postrado y que los ancianos caigan postrados y que los seres vivientes estén ahora adorando y dando honra. Porque Jesús no está rompiendo esos sellos o no va a romper esos sellos como un acto simbólico. Jesús está tomando su lugar como rey, como heredero, como testigo autorizado, como ejecutor del decreto, como el dueño legítimo de la herencia. ¿Qué pasa cuando rompe los sellos? Inician todos los juicios que están a partir del capítulo 6. Se abre un acto legal, se ejecuta el escrito que está ahí y se desata toda la justicia para poder activar tanto el castigo, donde va a caer toda la ira de Dios, como activar las herencias. Entonces, cuando usted estudia los textos antiguos, usted se da cuenta de lo que estamos estudiando se ve reforzado en las profecías, como en el libro de Daniel, cuando es sellado todos los decretos por parte del rey, en Esther, cuando es sellado el día en que ellos se van a poder defender, o en Jeremías también, cuando se compra los campos y las escrituras son selladas y puestas en una vasija. Y así, mis hermanos, podemos ver diferentes escritos como Números 27, Deuteronomio 21, Salmo capítulo 2, Isaías capítulo 42. Se ven las leyes de herencia, se ve las leyes del primogénito, se ve todo lo que el Señor está presentando cuando Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. No es a usted y a mí que nos dice eso. Es al primogénito, es al heredero, es al rey, al testigo, al ejecutor, al representante, al siervo legal del pacto, al Señor Jesucristo. Jesús no solo es el Salvador, mis hermanos y mis hermanas, es el único que tiene la autoridad legal para abrir toda la historia y ejecutar todos esos juicios y entregar la herencia eterna a quien a él le plazca. Y esos 7 sellos, mis hermanos, no están hablando de destrucción, no están hablando de algo como que el Señor dice, me voy a desquitar y a sacarme el clavo. No, está hablando, mis hermanos y mis hermanas, de un derecho legal por la ejecución del plan divino. Como dice el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?
Esta es una pregunta legal. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. El verso no está haciendo una pregunta, está afirmando que se desató un acto legal en ese momento. No es una duda, no está preguntando, sino que está proclamando judicialmente. No está haciendo un anuncio. Lo que está haciendo es una citación divina, mis hermanos y mis hermanas, para que se empiece justamente a desarrollar todo lo que el Señor Jesucristo nos dijo que iba a pasar en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y es lo que vamos a leer a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. No es un anuncio, es una citación bíblica. Es decir, ahora sí, todo está listo para ejecutarse. Pero interesantemente, nada o muchas de estas cosas no habían pasado. Empiezan a pasar a partir del año 70. A partir del año 70 se empieza a desarrollar todo lo que está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero para Juan, en el momento en que él estaba, para él era pasado. Porque lo que nos está enseñando a nosotros la revelación es que deberíamos tomarlo como cierto. Y eso se llama fe. ¿Por qué dice que vio un ángel fuerte? ¿Por qué no dice solamente vi a un ángel nada más? Sino que dice que vi al ángelos Icarius o Iquirius. Lo que él está diciendo ahí, mis hermanos y mis hermanas, es resaltando la fuerza de que el mensajero no es un mensajero común, es un ángel con toda autoridad, es un ángel que tiene derecho a proclamar, es un ángel que tiene el derecho a hacer el juicio y establece entonces que hay un orden real para poder ejecutar todos estos decretos. No es el ángel Gabriel que anunció el nacimiento del Señor, no, ni es un ángel que ministra santos, no es un ángel cualquiera, es un ángel que está en el tribunal de Cristo. Su fuerza no es muscular, su fuerza es legal. Tiene toda la autoridad para iniciar los procesos de juicio, pero no tiene, mis hermanos, autoridad para abrir los sellos. Voy a repetir esto es muy importante. Tiene autoridad suprema. Tiene autoridad suprema para ejecutar los juicios, para destruir la tierra, para destruir a la humanidad, para destruir el cosmos completo, pero no puede abrir los sellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el ángel más fuerte del cielo es digno de tocar el plan de Dios. La fuerza no es la que califica. Lo que lo califica al que va a abrir los sellos es la gloria en sí misma. Por eso, mis hermanos, es que el ángel pregonaba a gran voz. Pregonar no es hablar, pregonar no es preguntar, pregonar no es comentar, pregonar es públicamente, como un heraldo del rey, en un lenguaje antiguo, es gritar a los cuatro vientos y preguntar quién es digno de abrir este libro. Es como estar en una plaza pública para que todo el mundo escuche y alguien le dé la respuesta, pero nadie tenía la respuesta. El pregón, mis hermanos, equivale a decir, toda criatura que está en el cielo, en la tierra, escuchen lo que estoy diciendo. El rey del universo está convocando al que sea digno de desatar toda la ira de Dios y de repartir la herencia. ¿Quién de los que está aquí es digno de hacerlo? Esto no es un anuncio opcional. Es una convocatoria, es toda la autoridad presente en ese momento. ¿Quién es digno? No dice quién es el más fuerte, no dice quién es el más sabio, no dice quién es el más bueno, no dice quién es el que tiene más poder, ni siquiera dice quién es el que tiene más autoridad. Dice quién es digno. Eso es muy diferente. La palabra es axios en griego. Lo que significa es quién es el legalmente apto, quién es el moralmente impecable. ¿Quién es el completamente autorizado? ¿Quién cumple todo el estándar del rey? ¿Quién no tiene defectos? ¿Quién no es corrupto? ¿Quién está sin sombra de maldad? ¿Quién tiene el derecho absoluto de actuar? Y no hay ninguno digno, ni en los cielos, ni en la tierra. Porque esta pregunta, mis hermanos, está basada no en el esfuerzo humano, sino que está basada en la obra de Dios hecha a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿existe alguien cuya gloria sea igual
para que pueda sostener este rollo como la del Cordero Inmolado? ¿Existe alguien capaz de ejecutar este decreto de Dios sin mancharlo, sin corromperlo? ¿Así está bien? ¿Existe alguien que tenga el derecho legal de abrir la historia? Y todo se queda en silencio. Nadie habla, nadie dice nada, porque no hay ninguno digno ni siquiera de mirarlo. Abrir el libro, mis hermanos, es una cosa, pero desatar los sellos es otra completamente diferente. En este lenguaje que está hablando, está diciéndole que al que haga eso va a actuar como testigo legal del rey. Va a ejecutar los juicios que están en el documento y va a repartir las herencias que están en el documento. Por eso la pregunta no es quién puede leerlo o quién lo entiende o quién puede abrirlo. No, no, esa no es la pregunta. La pregunta es quién es digno. ¿Quién puede ejecutar la justicia de Dios sin fallar? ¿Quién puede abrir el juicio sin destruir la misericordia? ¿Quién puede leer la sentencia sin volverse culpable? ¿Quién puede repartir herencia sin ser injusto? ¿Quién tiene la gloria de sí en sí mismo que puede hacer esto? La respuesta es nadie, absolutamente nadie, ninguno podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, ni uno solo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Toda criatura fue totalmente descartada. Pero ustedes saben que nosotros tenemos ya una anticipación de ese momento. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, apunta exactamente a ese momento de la eternidad. Aquí no vemos una aplicación moral, como mucha gente lo ha querido hacer. No es una frase bonita, no es una descripción de un camino real. No, mis hermanos, aquí está apuntando a Apocalipsis capítulo 5. En Filipenses capítulo 2 describe todo ese proceso. Y en Apocalipsis 5 está el resultado. En Filipenses capítulo 2 está la obediencia del Hijo. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis está la exaltación. Uno está en la tierra encarnado, humillado y en la cruz, y el otro está en el cielo entronizado en herencia y en ejecución. Pero los dos textos son como dos cámaras filmando el mismo acontecimiento de diferentes puntos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto nos conecta directamente al trono, directamente al que está sentado en el trono, al que tiene el libro en su mano derecha. ¿Por qué? Porque mis hermanos, lo que nos está enseñando es que el único que cumple todas las condiciones es el Señor Jesucristo. Es Dios en forma de Dios. Es hombre perfecto semejante a los hombres, porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, explica que nadie más es digno porque Él es el único que pudo hacer eso. Los ángeles no pueden aferrarse a la divinidad porque no son divinos. Los hombres no pueden poseer divinidad porque son hombres, no son divinos. Las criaturas no pueden reclamar igualdad porque no son iguales a Jesucristo. Pero Jesucristo, siendo Dios, renuncia voluntariamente a los privilegios de ser Dios y se somete a ese proceso que el Padre lo envió. Esto, hermanos, esto, mis hermanas, lo califica moralmente como el ejecutor del decreto. Sin humillación no hay dignidad. Sin obediencia no hay entronación. Y sin cruz, mis hermanos, no hay apertura de los sellos. Por eso dice, se despojó a sí mismo. O sea, se vació voluntariamente y esto es esencial. Cristo no se exaltó a sí mismo. Cristo no se dio autoridad a sí mismo. Cristo no tomó el libro por la fuerza. Cristo se vació. Y por eso, mis hermanos, nadie más puede abrir el libro porque los demás, los orgullosos, no pueden abrir el rollo. Los fuertes no pueden abrir el rollo. Los sabios no pueden abrir el rollo. Los religiosos no pueden abrir el rollo. El único que puede abrir el rollo es el que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Esa es la parte clave en los dos textos. Esa es la conexión. Es el juicio para el rebelde y la herencia para el obediente.
porque Cristo es el único con perfecta obediencia. Por eso es el único digno. En Apocalipsis 5, mis hermanos, la dignidad no se mide por fuerza ni por poder, se mide por obediencia. Nosotros no somos dignos delante de Dios porque tengamos poder, porque sepamos mucho. No somos dignos delante de Dios por las cosas que hacemos en la iglesia o por las cosas que hacemos para las otras personas. Somos dignos delante de Dios cuando nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo y obedecemos al Espíritu Santo. Y entonces seguimos sus instrucciones, aunque no nos gusten. Si el Señor dice, pásense la ofensa por alto, entonces eso nos hace a nosotros delante de Dios aceptos. Si el Señor le dice a la mujer que se someta a su esposo como Cristo ama, como Cristo ama a la iglesia, entonces también el Señor nos está diciendo que a través de la obediencia es que nosotros somos herederos. Si el Señor está diciendo claramente que ame a su hermano y que le perdone los pecados y que incluso no ponga un límite a ese perdón, porque perdone hasta 70 veces 7, no significa que usted deje que lo maltraten, pero que sí haya un corazón perdonador, eso, mis hermanos, nos hace obedientes. Si el Señor le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, porque este es el primer mandamiento con promesa, que los honren, significa que solo por esa vía somos aceptos delante de Dios. Porque la muerte no es para infringir dolor, la muerte es una credencial delante de Dios, la muerte es la renuncia, la obediencia es la renuncia a uno mismo para convertirnos nosotros también en ejecutores de la voluntad del Padre. Pero ¿quién hizo eso primero? Jesús. Y por esa razón lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo, mis hermanos, es donde aparece en el capítulo 6 versos, perdón, aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6. Ahí es donde entonces aparece el Cordero. Toma el rollo y abre los sellos y recibe la adoración de los cielos, porque ahí es donde, mis hermanos y mis hermanas, el único, el Señor Jesucristo, el que tenía la autoridad, el Padre que le da a él la autoridad legal, los tronos, los dominios, los gobiernos, las potestades, los ángeles, los principados, las naciones y el mundo entero. En ese nombre es que se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Por eso el rollo no puede ser abierto por absolutamente nadie más. Y mientras se da esa frase, todo el cielo, toda la tierra y debajo de la tierra están observando. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva justamente a lo que dijo quien estaba proclamando el abrir el libro. Y ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podría abrir el libro. Justo lo que está descrito en Filipenses capítulo 2. Solo que en el libro de Filipenses termina con un sacrificio, pero en Apocalipsis termina con honra y gloria. Toda lengua confiesa, dice, que Jesucristo es el Señor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando los seres vivientes adoran al Señor, capítulo 5, verso 8 de Apocalipsis. Los ancianos adoran al Señor, los ángeles adoran al Señor y toda criatura adora al Señor. Es el reconocimiento universal, es la ejecución universal, es la respuesta a lo que se dijo, que no había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, ni aún mirarlo. Ese silencio en el universo nos está enseñando más, mucho más que lo que podamos hablar. El silencio aquí nos enseña más porque cada ser humano, cada ángel, cada criatura se ve incapaz ante la gloria de Dios. Se ve incapaz de abrir la historia, se ve incapaz de ejecutar los juicios, se ve incapaz de repartir la herencia. Y por supuesto, el único que puede dar gloria es Dios mismo, a sí mismo. Es el único que dice, no es por ustedes, Israel, es por mi santo nombre, el cual ustedes han menospreciado. Así que mis hermanos y mis hermanas, terminemos con esto para que conversemos un rato. El Señor dijo claramente, la gloria que me diste
yo les he dado. ¿Quién recibe la gloria? Cristo. ¿Quién ejecuta los decretos? Cristo. ¿Quién abre los sellos? Cristo. ¿Quién cumple el plan? Cristo. Y por eso nosotros, con humildad, con un reconocimiento de incapacidad, nos presentamos delante del trono, tomamos nuestras coronas y las arrojamos delante de él. Lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero cerrar ahí porque quiero dejar esto en la mente, esta expectativa. Esto que ya él vio que va a suceder, pero nosotros deberíamos de darlos por un hecho. Un anciano me dijo, recuerde que estamos ante el altar de la gloria de Dios. Estamos viendo la glorificación de el Cordero que fue inmolado. Estamos viendo a los coros celestiales cantar Santo, Santo, Santo. Estamos viendo al mar de cristal, a todos los redimidos adorando al Señor y postrándose delante de Él. Y Juan lo único que hizo fue llorar. Y el ángel le dijo, no llores, dice. He aquí, y me imagino señalando hacia el trono, señalando hacia el frente donde estaba Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y dice algo extraordinario, ha vencido. ¿Qué le da autoridad? ¿Qué es lo que le permite? Abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos a quedar aquí, mis hermanos y mis hermanas. Vamos la próxima semana. ¿La próxima semana cuándo es? El viernes creo que es. A estudiar lo que sigue de este capítulo. Voy a dejar de grabar en este momento. Bueno, antes de dejar de grabar, les invito a los que están estudiando en YouTube que estoy subiendo uno a uno. Hoy subí 1 o 2 capítulos a YouTube y lo subí a una página que abrí que se llama Voz y Luz, que es dirigida para las personas que no pueden escuchar, que puedan leer los subtítulos del mensaje, y para los que no pueden leer, sí escuchen. Entonces, este es un grupo que hice en Facebook, lo pueden buscar, Voz y Luz, y pueden compartirlo con aquellas personas que deseen conocer del Apocalipsis, no sepan cómo estudiarlo ni quién se los explique y se estén limitando solamente a lo que pueden leer. Se lo puedan compartir porque ahí están los subtítulos y le sirve a usted también si así lo quiere. Se mete en ese grupo y estaré subiendo a partir de ahora todo con estos subtítulos, si Dios así me lo permite, si me da la fuerza y si me da los recursos. Así que invite al que pueda. Muchas gracias por acompañarme en esta noche y estoy terminando con la grabación en este momento.